Hola Edna, bienvenida. Saludos a todos aquellos que nos escuchan. Ha crecido la cantidad de personas que nos vienen escuchando. Muchísimas gracias. Sería interesante que nos escriban, porque todavía no vemos mucha interacción con lo que queremos saber si realmente estamos haciendo un trabajo donde realmente les estemos apoyando, porque esa es la idea de este podcast. Mi nombre es Janet Rubio, mi compañera de trabajo, de labor, de tantísimas aventuras en Dalizarazo, para quienes de pronto no tengan claros nuestros nombres. Y lo digo por esto, Edna. Fíjate que estos días estuve eh, con un grupo de empresarios funerarios a raíz de una capacitación que se está haciendo en Bogotá y fue interesante que alguien dijo, ay, del podcast. Y otra chica también, sí, y otra chica mexicana dijo, ay, ella, nos dictaron un curso, nos dictaron, pero no se acordaban del nombre de nosotros. ¿Cómo ves eso? Caramba, no, toca repetirlo y toca ponerlos a hacer plana. No, no Sí, importa. Lo importante es que venimos haciendo un trabajo comprometido, decidido desde hace ya varios años. Esto es simplemente una de las oportunidades que vamos viendo y que vamos abriendo, que la vida nos va abriendo y que además nos encanta hacerlo. Entonces, siempre para que nos tengan en su mente y en su corazón, Edna y Janet, estamos aquí para compartir nuestras aventuras. sí. Ahora, también sé que es que hay otra forma como nos mencionan y es las colombianas. Ah, Entonces, las colombianas. sí, te me decían, es que las identificamos como las colombianas. ¿Es incómodo para ustedes? Yo, no, por supuesto que no, al contrario. Es un hecho bien bonito, interesante que nos digan las colombianas porque en efecto hemos siempre buscado la forma de impactar de la forma más positiva desde el trabajo que hacemos. Entonces es una forma de honrar el trabajo que obviamente nació en nuestro país. Exactamente, muy orgullosas de nuestro país y también muy orgullosas del trabajo que venimos desempeñando desde hace tanto tiempo en diferentes empresas, diferentes formas, diferente gente con la que también hemos aprendido y compartido. Orgullosas de ese trabajo que hemos hecho durante todo este tiempo. Total, sí. Bueno, y vamos al tema de hoy. En el anterior episodio hablábamos de el clima emocional. Interesante tema porque, y no nos vamos a cansar de insistir, las personas son quienes hacen las empresas. Si las personas están bien, vamos a obtener los resultados que nos hemos planteado. Si traemos equipos cohesionados, es decir, equipos que se integran, que se apoyan, que tienen esa capacidad innata de decir, te doy la mano para que puedas salir de pronto de un tema de trabajo donde de pronto no estás porque te dan una incapacidad médica o sencillamente de pronto te cargó más el cliente de alguna tarea específica, funciones que a veces tenemos que generar que ni siquiera se habían establecido y que el crecimiento de las empresas lleva, ¡ay! Nos va a tocar hacer esto, ¿sí? Entonces, cuando solidariamente también hay personas que nos aportan y nos ayudan, pues obviamente nos vamos a sentir mucho mejor. Y eso va a hacer que todo el equipo de trabajo tenga una percepción desde lo emocional. Por eso hablamos de clima emocional, de que está en el lugar donde se siente bien, donde sabe que va a ser proyección de su proyecto, valga que fluida, pero de lo que quiere como visión de vida. Y en este orden de ideas, pues vamos a continuar hoy hablando del clima emocional desde la aceptación social. ¿Qué dices, Edna? No, pues súper interesante todo lo que planteas, sobre todo porque fíjate que el tema del recurso humano ha venido evolucionando y realmente este tema es muy nuevo. Realmente
encuentra uno muy poca información y debo decir que destaco profundamente que ese es un tema que tú has venido trabajando de manera decidida con investigación y todo, con información relevante que viene precisamente a demostrarnos que el individuo, a partir del individuo y de su bienestar, no solo físico, sino emocional, es que se derivan que los procesos, que la misión de la compañía esté enfilada pues al objetivo a cumplir. Si nosotros tenemos gente inconforme trabajando, pues no, o sea, no se va a lograr nada. Eso es como echarle a una torta un huevo dañado. Pues Ajá, la torta se nos va a dañar, va a tocar botarla. Entonces, necesitamos que cada componente de ese propósito se encuentre en óptimas condiciones. Ahora, somos seres humanos susceptibles del devenir, de las circunstancias, de los retos diarios. No todo el mundo tiene las mismas herramientas porque todos tenemos historias distintas. Hay gente que tiene una capacidad de solucionar un dilema con una facilidad y tal vez ahí uno empieza a identificar, bueno, esta persona puede liderar un proceso, ¿cierto? Así como hay otras que terminan hundiéndose en el mismo problema o generando un problema para arreglar otro problema, que es lo que en la generalidad uno ve. Por ejemplo, nosotras que manejamos coaching ontológico, donde se habla del ser, uno lo que logra detectar es eso, que la tendencia que tenemos es a solucionar problemas con otros problemas, o sea, no solucionamos nada y por eso se nos va creciendo. Y lo peor de todo es que terminamos como conviviendo y resignándonos a esa situación tóxica y entonces vienen las enfermedades y viene ese malestar y ese desánimo y entonces justo ponen una canción por allá con una letra triste y nos sentimos identificados y la empezamos a cantar a pulmón herido. Peor todavía, o sea, le metemos todo lo que no debe ser. Entonces, mira que este tema si viene siendo algo innovador, algo nuevo, algo que debe ser tenido muy en cuenta dentro de las empresas. Si quieren lograr unos resultados distintos o quieren hacer unas mejoras a sus procesos que aunque estén bien, pues son susceptibles de ser mejorados. Recuerden que nada es estático, todo es dinámico y si no buscamos nuevas y mejores formas de hacer las cosas, pues vamos a quedar rezagados en el camino. Así que ese tema de hoy es súper interesante porque vamos a hablar precisamente de qué tan aceptado me siento yo dentro de mi ambiente laboral, ¿cierto? Porque es tan importante. Ayer lo hablábamos, ayer que nos habían invitado a un live, decía yo, es que uno pasa más tiempo en el trabajo que en la propia casa. ¿Cierto? Y sobre todo en la industria funeraria que no se limita a uno en las 8 horas, puede pasar 10, 12, 14, hay gente que pasa hasta 24, hay gente que hasta le tienen habitación para que duerma, sí. ¿cierto? Entonces dura uno más en el trabajo que en la casa. Y qué tan importante es cómo me siento yo en ese lugar y en eso sí, tú eres la experta. Sí, es que además, escuchándote de lo que se hace de comienzo, hay un tema interesante y es que muchas veces el cargo parece que se debiera llamar apaga incendios. Sí. Hay quienes en la forma como han desarrollado su propio rol, digamos que no han aprendido de pronto a poner esos límites o no tienen el equipo de trabajo ideal, que también es a veces lo que sucede y se dedican es a apagar incendios. Eso cansa muchísimo, además. No hay lugar a desarrollarse si yo no, porque no hay tampoco espacio para avanzar. Fíjate que ayer, Edna, con una persona que queremos mucho las dos, me decía, Janet, yo siento que es que mi gente no está lista para capacitarse. Ellos están listos es para hacer caso, para seguir una instrucción de, ok, como si fuese industrial la atención del servicio funerario. Entonces, realmente sí, por cultura en las funerarias tenemos personas así, así como decimos, no, se la compro. Por cultura tenemos personas que son en muchas funerarias que no traen de pronto todavía esa condición de, pero también está en la tarea del líder. Yo le decía, ok, perfecto, entonces vamos a empezar estableciendo
que se escriba cada uno de esos procesos que se llevan dentro de eso que tú hablas de hacer casa. ¿Sí? Es que esto es lo que tienes que hacer. Entonces, entregas el escrito para empezar. Un buen comienzo es ese, porque si tú entregas un manual donde dices qué es lo que tienes que hacer, pues va a quedar mucho más fácil en un momento de duda, va a tener la oportunidad de revisar, que no es lo mismo a que te digan esto es como se hace. Yo me acuerdo, Ana, que cuando yo entré a trabajar en el tema funerario, Hace muchos años. imagínate que a mí nunca nadie me dijo qué significaba el certificado de función. Y a mí me llegó, tal vez fue el primer servicio, no lo tengo clarísimo. El caso es que yo tomé el documento, le saqué la copia y el señor me dijo, me da el original y yo le entregué el original. El señor se fue de viaje enseguida a Villavicencio porque era para allá donde iban. Se llevó el original. Al otro día, porque eso fue en la noche, cuando estaban buscando el documento y no veían el original para hacer el trámite, pues qué severo problema. Claro, no había el documento. ¿Y por qué suceden estas cosas? Porque no nos enseñan. Y eso es parte de, si algo está escrito y yo miro de pronto y digo, estoy aprendiendo, estoy en buen aprendizaje, miro, certificado de función, debes guardar el original, pues no hubiese caído en el error. Entonces es bien importante el tema de entregar a las personas escritos. Si yo le entrego escrito, puedo literalmente decir en un momento determinado, en tal página, por favor, te pido que revises cómo es que se hace esta parte. No tengo que estar apagando ese incendio. ¿Tú te imaginas cómo fue la apagada de ese incendio? No, no, me imagino el pequeño estrés que sufriste. Y fíjate que yo soy de las que apoyo que al igual que las áreas de ventas con sus clínicas de ventas, ¿cierto? Donde se ensaya las objeciones, cómo se responde, la corporalidad y todo, todas las áreas y todos los cargos debieran tener esa parte de sentarse con la persona y decirle, mira, tu función específica va a ser esto, 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 esto. ¿Qué es lo que nosotras comúnmente debemos en las empresas que hemos acompañado y en las que hemos trabajado? Y es que lo sientan a uno y dice, bueno, ese es su cargo, Hágale. hágale, Ujú. hágale. Y entonces ya empieza uno ahí a apagar incendios. Bueno, ¿y con quién tendré que hablar para que me entreguen esta autorización? ¿Con quién debo hablar para generar una factura? ¿Cómo se maneja este programa? No, botamos a la gente a la llama, a la candela, pero después le estamos exigiendo que no cometa errores. Sí, Entonces, literal. fíjate que es algo contradictorio. Entonces, debiéramos tener en ese protocolo de selección, entrenamiento y capacitación de nuestras personas, que si no las tenemos, pues tenemos que empezar a construirlo. Nunca es tarde para hacerlo, por muy pequeñitos que seamos, por muy pequeñitos que seamos, porque es que estamos dejando un legado. El que venga después ya va a encontrar lo que tú dices, un escrito de los pasos, paso uno, paso dos, tenga en cuenta que esto se registra en tal lado, en tal programa, con tal clave, ¿no? ¿Cuántas veces se ha ido la gente de las empresas y se lleva las claves? Ah, es cierto, sí. Y Mm. se trastoca todo y bueno, y empiezan las culpas. Ah, eso fue usted, los señalamientos. Qué tan rico uno convivir 8 horas y más del día echándonos la culpa de que el proceso no fue así porque no tuvimos la precaución. Mm. Y debe haber un alto en el camino para poder evaluar esas cosas y decir, no, no, estamos apagando demasiados incendios y este proceso debiera ser transparente, tranquilo. Mira, si hay algo, y por lo menos es una práctica mía, yo desde el día anterior a veces desde semanas anteriores, tengo escritas las actividades que voy a hacer y el horario en que lo voy a hacer. Y yo a lo largo del día voy tachando, voy subrayando lo que voy haciendo. Pero también causa mucha ansiedad cuando veo que no he señalado suficientes renglones de las tareas que me propuse. Eso puede causar también mucha Sí. frustración y lo importante es hacer las tareas, saberlas clasificar entre prioritarias, urgentes, ¿cierto? En Ujú. las diarias, en lo que debo hacer diario y el horario que debo hacerlo. ¿Qué sucede? Que a veces nos suceden imprevistos y vivimos de imprevisto en imprevisto y por eso es que terminamos apagando incendios. También tenemos que anticiparnos a los imprevistos
porque no es la primera vez que nos pasa eso, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener esa capacidad de poder evaluar y de poder observar detalladamente y con atención cómo es el proceso de cada cargo y en ese paso a paso poder determinar dónde se me presentan esos imprevistos y por qué se me están presentando para anticiparnos y al final del día tener como esa satisfacción porque eso se siente un fresquito, un rico, ¿no? Ay, sí, Ay, mire, la me propuse estas satisfacción 10 del tareas logro. y las cumplí. Ujú. Se siente uno como, ay, me voy a Ah, muy diferente irse uno a dormir pensando, Dios mío, hoy no alcancé a hacer esto, entonces mañana madrugo. Mañana no llego a las 7 a la oficina, sino voy a llegar a las 5 porque tengo que... sí. Y ahí Ujú. empieza un nivel de estrés que realmente, pues no vale la pena, no vale la pena llevar el estrés. El estrés no sirve, el estrés es bueno para ayudarnos a mover, ¿no? A inyectar. Es un turbo de Ujú. vez en cuando. Un estrés visto de una manera positiva, pero un estrés que me enferma, que me dice que pereza tener que madrugar a ir a trabajar, un estrés que me lo somatizo y entonces me dio gastritis y más encima me dio dolor de cabeza. No, ese no, ese lo tenemos que eliminar, pero esas simplemente son las consecuencias de algo que estamos haciendo y que tenemos que entrar a revisar desde mucho más atrás, desde Ujú. mucho más, desde el inicio, ¿no? Correcto, sí, porque fíjate, entonces, esto se hace en busca de la aceptación social. Es como que si no agarro, si no soluciono este problema, si no apago este incendio, no me van a seguir aceptando. Y ese es el tópico de hoy. Cuando buscamos la aceptación social a través del hacer, no estamos ubicándonos, nos estamos cargando de ese estrés del que estás hablando. Al contrario, yo debo ser aceptada desde lo que soy, desde mi ser, un ser responsable, disciplinado, dinámico y muy organizado, que es lo que aprendo tanto de ti. Entonces, por eso es que decimos que la aceptación social tiene que ver con el nivel de confianza y aceptación de los otros. ¿Sí? Muchas veces en esa búsqueda de aceptación está más en el líder que en la persona que hace parte de su equipo. Hay gente a la que literalmente le tiene sin cuidado el hecho, por ejemplo, de irse a atender un cliente sin los documentos necesarios y luego llamar a su líder a decirle, oiga, venga, que es que no traje el contrato o no traje el recibo de caja, tráigamelo. Lo he visto muchas veces y la persona en busca de su aceptación social y de que si no, no cumplen y que si no, no sé qué, se va. Tengo un caso que siempre me impactó mucho de una persona que dice, es que a las 3 de la mañana me tuve que ir a llevarle a la señora que estaba atendiendo un servicio en domicilio, en una casa, porque se le había olvidado el recibo de pago. O sea, yo, ¿cómo haces eso? ¿Sí? La señora D que está haciendo y atendiendo, mire a ver cómo lo soluciona, por qué no tiene organizado su material de trabajo, ¿no? Entonces es un asunto donde se busca ser aceptados a través del hacerle al otro lo que además al otro le corresponde solucionar. Otro de los puntos es buscar y darnos cuenta en esta aceptación social, donde hay un buen clima emocional, es que más bien encontramos actitudes positivas. Ese de, sí te doy la mano, pero sin cargarme, ¿no? Esa es una actitud positiva. Oye, noto que hoy no has podido avanzar, entiendo que te ha tocado esto y esto, ¿qué te falta? Yo te ayudo. Ah, eso cambia total y absolutamente la situación y la percepción. Está el tema además de estas atribuciones honestas, transparentes, la bondad, la amabilidad que se perciben, porque también esto es importante en los equipos, la transparencia. Si no existe claridad y tú tienes que estarte cuidando de que no te, como dicen en algunos lados, es que me puso el pie, si tienes que estar cuidando eso, no vas a sentirte como debería ser para ser realmente productivos y ser felices dentro del área laboral. Es que es un tema que debe ser equilibrado. Ayer también otra cosa que decías con eso, ¿no? Muchas veces el tiempo del empleado se considera en la funeraria como que todo el tiempo es para la funeraria. No, por favor, no. Respetar los espacios del otro también hace parte del clima emocional. Respetar que el otro dentro de su función como ser humano tiene una familia, tiene unas necesidades propias,
De pronto, lo que dices tú, ¿no? Ir al gimnasio, esa es una necesidad para Ujú, muchas personas, es que tengo que ir, ¿no? Lo tienen también llevado, que es un tener que hacer, ¿no? El espacio para la familia, el espacio para la recreación, eso también es supremamente importante. Entonces viene lo que dices, ¿no? Empezamos a exigir, empiezan a exigirnos, a exigirnos, a exigirnos, no hay lugar a ello, no hay esa aceptación social o más, y al contrario aparece ese miedo a que me puedan despedir y ujú. se forma el conflicto fuerte donde el estrés es el primero en aparecer con todo lo que trae cuando no se trabaja bien, llegando incluso al famoso síndrome Burnout, que es reconocer, no pude, me siento que definitivamente estoy quemada, Me quemé. me quemé. Entonces, eso lo evitamos si desde el comienzo empezamos por lo que igual dice. Vamos a establecer cuáles son las tareas y vamos a buscar que cada uno cumpla con las tareas que tiene asignadas. Si empezamos por ahí, lo hacemos bien, no tengo por qué estar apagando incendios. Si yo veo además que mi tiempo realmente no alcanza para todo lo que se espera que haga, pues también es importante tener ese espacio y esa confianza de ir a donde el directivo y decirle, óyeme, no se alcanza, ocupo una persona que me ayude o dividamos y búscate otro cargo, pero ser conscientes también desde la dirección que esto se presenta cuando las empresas van creciendo. Eso es importante, ¿no? Entonces, no es que no quiero pagar otro salario, pero no quieres pagar un salario y en cambio estás perdiendo desde la falta de actitud de la gente, desde lo que genera el cansancio. Una persona cansada te contesta mal como cliente. Entonces, esta es una invitación a la reflexión desde el tema de cómo estás recibiendo tú, cuál es la percepción de aceptación social que tienes dentro de tu grupo de trabajo. Mira que conocía en estos días un caso de una microempresa. Son 4 personas que hacen parte de esa microempresa, no es de la industria funeraria. Y la operación ha ido creciendo de manera que buscó un nuevo colaborador y citó a una serie de candidatos y uno de ellos en la entrevista de trabajo, el muchacho viene de una gran empresa, o sea, una empresa multinacional que tiene almacenes, es como una ferretería grande, ¿no? Donde Mm, tú consigues desde un tornillito hasta el tapete del baño o la cocina integral, o sea, la superempresa. Sí. Oye, pero ¿cómo quieres tú renunciar a ese trabajo? Pues uno dice multinacional, ¿no? ¿Cómo quiere que tienen todas las garantías, que tienen un montón de beneficios, que tienen... ¿Por qué quieres renunciar a ese trabajo? Llevas 3 años allá para venirte a esta empresa pequeñita, pues que sí te cumple con toda la ley, pero no la dimensión que tiene esa otra mm, empresa. Y contestó el muchacho con gran tristeza, se le veía. Dice, es que el clima laboral allí, no, ya no me gusta, ya no quiero volver a trabajar allá. mm. Entonces, fíjate cómo las empresas pueden ir creciendo, pero lo que tú dices, ¿no? Se involucra más en el proceso y se les olvida que tienen seres humanos trabajando allí. Sí. Se les olvida preguntarle, oye, ¿cómo te sientes hoy? No, están es en una exigencia. El indicador está muy bajo, así que produzca. Y si ese producir tiene que ser que usted se queme de malas, pues Sí. no. Este es un vivo ejemplo de que ser grande, aparentemente, ¿no? Ser grande no significa bienestar. Mm. Y las empresas deben ser muy cuidadosas precisamente de sus colaboradores, de que se encuentren bien, que se sientan contentos a ir a trabajar, que se están creadas esas relaciones, ¿no? Porque hoy estamos hablando de cómo me siento yo respecto a las relaciones con los otros en mi medio de trabajo, que sean auténticas y sean verdaderas y sean transparentes, no políticamente correctas. Eso sí. Decirle sí, no, ¿cómo te sientes en la empresa? Ay, maravilloso, ay, qué delicia. Y después van en los corrillos, en correo pasillo. No, pues, ¿qué tal esta vieja o este viejo? ¿Cómo me la montan? Perdón si en algunos lados
es una mala palabra, aquí es que es una persona que se ensaña en otra, ¿cierto? A exigirle y exigirle más de la cuenta. Ujú. Pero les preguntan y no, todo bien. ¿Y dónde está la transparencia? ¿Dónde está realmente un verdadero bienestar? Una persona contenta te va a producir más. Total. Una persona contenta te va a ser propositiva porque es la que conoce más en detalle el paso a paso y los subpasos y te va a decir, mire, aquí esto puede ser optimizado, aquí se puede evitar esto, aquí se puede conversar, aquí se puede meter un programita, ¿cierto? Cualquier otro que no le importe y que esté inconforme se queda callado. Y Correcto. eso representa, en últimas, para la empresa, pérdidas. Eso es money que se va a la basura. Entonces, fíjense que realmente tenemos que colocar atención, es realmente en donde debemos colocar la atención, no en la Entonces superficie, está, tenemos sí, que ir al fondo. en dónde está la gente, en dónde está el problema, en dónde, y la verdad es verdad que tú que conoces bastante el tema de la selección del personal, por ahí también a veces hay tantísimo todavía. Cuando vemos empresas que le han agarrado la onda y dicen, no, aquí en adelante se contratan las personas de esa manera. De hecho, hay quienes incluso dicen, ningún miembro de la familia tiene derecho a trabajar en la empresa. Oh, Eso sí, resulta a veces hasta más inteligente. Y entonces empezamos a encontrar justamente esos cambios, la productividad sube mucho. Muchas veces de pronto el empresario dice, pero no he perdido dinero porque no he pagado otro sueldo. Pero no se da cuenta que no se trata de pagar otro salario, sino se trata de cuántos clientes han dejado de venir, de volver, cuántos clientes dicen, uy, no, allá no nos atienden rápido, como lo que decías, por ejemplo, del teléfono y de que no conteste un ser humano. Y todas esas situaciones que hemos venido analizando desde donde la persona, el cliente percibe, que ese es el punto, que no hay un buen ambiente laboral, que las la personas que persona allí inconforme. trabajan no están satisfechas, que no hay ese equilibrio que buscamos y que además es como intuitivo, ¿no? Es como que además, si tú te vas a ciertas marcas, eh, tienen a la gente tan supremamente capacitada y convencida, por ejemplo, del servicio al cliente, que tú te acuerdas después y hasta buscas, ¿no? Ahí está la misma persona que me atendió la otra vez para el Sí, cafecito, para lo que sea que hayas llegado, ¿no? Y entonces esa gente que te dice, no, mira, y quieres esto, te parece, y vas a estar pendiente de cuando tengamos algún evento especial, les vamos a estar informando, etcétera, etcétera. Eso se percibe bien desde el comienzo. Entonces, como que nos vamos sintiendo atarapados a no, yo compro aquí porque me hace sentir muy bien. Pero cuando eso no se logra y el empresario está pensando que no está perdiendo dinero, pues ahí sí que todavía hay más sí. aspectos, obviamente, a revisar, ¿no? A revisar. La ¿Cuántos, sobrecarga laboral no es un tema inteligente. cuántos negocios se habrán dejado de colocar por tener personal inconforme y que realmente no le importa si se da o no se da el negocio? Sí. ¿Sí? Y el Ah, pues aquí empresario, como no, y el empresario no se como va a aquí no me enterar valoran. de eso. No se Exacto. entera. Sí. A- Aquí como no me valoran, yo he dicho, porque yo lo he escuchado, yo he dicho muchas veces que eso sucede, pero aquí nadie hace nada. Ajá, Dicen, sí, muchas ¿cuántas veces. veces dicen eso? No, yo mejor no digo nada porque me gano de enemigo el jefe y después eso es un problema. Yo necesito pues mi ingreso. Se Mm. escucha unas frases que realmente son preocupantes. ¿Y cómo se logra eso, Janet? ¿Cómo logra uno detectar esas cosas? Yo sé que sí se puede. Existen muchas maneras de hacerlo y nosotros las hacemos, ¿no? Total. Tenemos el tema, por ejemplo, hay un diagnóstico de clima emocional que viene bien Ujú. y que se vale, por eso la invitación. Cuéntenos de sus empresas, hacemos una cita, nos sentamos así vía remota y conocemos un poquito de cuál es exactamente la situación. Muchas veces el líder tiene una percepción que puede no ser tan y podemos tener una solución muy práctica además en lo que les puede estar pasando. Entonces, por supuesto que se hace importante la interacción y siempre estamos aquí dispuestas, así que escríbanos en la cajita de comentarios.
pídanos el espacio para escucharles. Esos días, acuérdate, un señor que nos escribió, un empresario que decía, yo si yo no estoy dentro de la empresa, no funcionan. Eso es parte de lo que estamos hablando, que con toda certeza debe tener por ahí esas manzanitas que no están en muy buen estado y que son las que generan este tipo de cosas. Hay empresas donde yo he visto, eh, ayer decías que nosotros en Colombia decimos la rosca, en México dicen la bola. Entonces hemos visto eso muchas veces de que yo te traje aquí a trabajar, tú te debes a mí, por tanto eres de mi equipo, Exacto. pero el del otro lado lo mismo, entonces se generan como repúblicas independientes Sí. cuando eso no es lo correcto, ¿sí? Entonces como que no, es que yo en una empresa alguna vez yo me he dado cuenta que la chica llegaba con el detallito de las medias nueves, por ponerle un nombre, ¿no? Con su jefe, con una chica que no era ni siquiera su jefe. Yo siempre la veía que venía y alguna cosita le traía. Y un día pregunté, no ni a la una ni a la otra, pregunté a alguien, oye, ¿por qué esta todos los días le trae casi que el desayuno? ¿Qué negocio tienen o cómo es? A ver si es que necesitamos pues tener aquí una venta de empanadas. Y la chica me dice, no, Janet, lo que pasa es que ella en agradecimiento a que la trajo a trabajar, ella está haciendo esto. Qué interesante agradecimiento. Ponle tú que diario se esté gastando en eso. Si hablamos en colombiano, ¿cuánto puede costar una buena empanada? $1. ¿Mm? Son, $1. son $20 y se ven 20 días que le sirven para perfectamente otra cosa, ¿sí? Además, no es una responsabilidad que realmente se tenga que asumir. Entonces, muchas veces hasta ese tipo de cosas yo he llegado a ver en aras de no tener claridad en la función de cada quien y en que las personas que están no son tan líderes como aparentemente podemos pensar. Son personas muy individualistas, que es como que si fueran los dueños de la empresa y pues no Ujú. se trata de eso. Y el otro, por sentirse aceptado socialmente, dice sí. Entonces, no, la aceptación social tiene que ver con lo que soy, con lo que sé y con lo que puedo aportar. Entonces, desde ahí es, ok, esto es lo que sé, ¿qué más quiero aprender? Eso es otra cosa, obviamente el crecimiento individual. Entonces, desde lo que sé, no tengo por qué aceptar acciones que no me corresponden. Desde lo que soy, amorosamente puedo decir, cuentan conmigo para esto, aquello y aquello, y la dejo en transparencia, ¿no? Y sí, obviamente la colaboración, la cooperación, esa amabilidad que podemos, obviamente, ¿no? Te suena el teléfono, estás hablando, pues, ¿cuál es el asunto de apoyarte en una respuesta telefónica, en el envío de un correo? Eso es otra cosa. Pero haciéndolo desde la amabilidad, desde la bonitura, no desde la obligación. Y si una persona no cumple con su función, yo no tengo por qué estar apagando ese incendio. Tengo como líder que llamar al orden y ver qué es lo que me falta corregir, ¿sí? Porque eso también es así, ¿no? Muchas veces, si la persona no le han enseñado bien, pues también es cierto que cómo hace para saber, ¿no? Pero entonces el líder tiene que verificar, revisar y organizar su propia área. De eso se trata. Entonces, señora Edna, ¿qué tal si lo dejamos aquí? Para que luego en la siguiente episodio sigamos con este bonito tema, con la parte de clima emocional y la contribución social, que ese es otro aspecto bien interesante. Perfecto, Janet, sí, porque tenemos mucha tela para cortar y lo que queremos es armar una muy bonita pinta, un muy bonito vestido. Ajá, correcto, correcto, sí, así mismo es. Bueno, entonces, en efecto, sí, reitero la invitación, escríbanos. Estamos siempre aquí atentas y dispuestas para responder. Las redes sociales nuestras, Funerarios de Excelencia, estamos en Facebook, estamos disponibles siempre vía WhatsApp. Realmente es muy fácil contactarnos. Sí, y escríbanos, déjenos sus comentarios,
Nos interesa mucho saber lo que opinan, lo que piensan, nos inspira eso también. A partir de ello podemos desarrollar. Y reitero la invitación, si alguien quiere algún día acompañarnos aquí en una de nuestras sesiones de podcast, bienvenido, bienvenida, porque pues lo que queremos es eso, escuchar de primera mano sus testimonios, conocer de primera mano sus problemáticas y entre todos buscar soluciones que finalmente ayudarán a todos. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente.